Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Tú has creído en un poder que no se toca. Tú has creído en un poder que no se ve. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Esta salsa que en el borde no cesaba de arder. Esta salsa que en el borde no cesaba de arder. Esta salsa era la gloria, la presencia de mi Dios. Y esta salsa quiero que haga dentro de mi corazón. Esta salsa quiero que haga dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Yo he creído. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estar una vez más aquí a través de Radio Cristiana TF, que es la radio que transmite estos programas a todas aquellas personas que quieran conectarse y verlo. Así que si usted se conecta, usted puede ver este programa, ¿cierto?, en directo,
o de forma diferida. Hay muchas personas que lo ven de forma diferida. Espero en el Señor que Dios les pueda bendecir grandemente sus vidas. Aquí conectados hoy miércoles. Hoy miércoles los hermanos no sabían que teníamos programa. Hacía tiempo que no hacíamos los miércoles. Pero estábamos haciendo muy pocos programas, así que vamos a hacer otros más. Si usted me encuentra por ahí, encuentra la página, conéctese, quédese un momento conectado para escuchar el mensaje que traemos para esta tarde. O también si alguien nos está escuchando a través de la radio, a través de la aplicación, espero que Dios le bendiga grandemente su vida. Espero que Dios le llene de ricas bendiciones. Este es un programa que hacemos, bueno, los lunes estamos junto a los pastores de la iglesia en el programa que se llama De Regreso a Casa, que se trata de poder hacer ese llamado a las personas que están alejadas del Señor, a las personas que están apartadas. Por eso, si usted, un hermano, está congregándose, comparte el video para que pueda llegar también a aquellas personas, o envíeselo a alguien en específico, alguien que esté alejado del Señor. Pero estos programas que hacemos, o que hago cuando estoy solo acá, lo hacemos con el propósito de poder enseñar la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir una segunda parte del tema que ya pasamos la primera parte, de el discipulado, un discipulado. Le invito para que pueda quedarse en un momento conectado, para que lo vea, para que lo escuche y para que aprendamos algunas cosas importantes que están en este tema. Porque en este tiempo poco se hace eso en la iglesia. Se hacen pocos estudios. Y los que hacen estudios cobran. Aquí es gratuito. Usted puede ver el programa, puede aprender, puede estudiar con nosotros. Así es que le damos la bienvenida a todos los que puedan conectarse. Dios bendiga a los hermanos que ya están por allí apareciendo. Mi hermano Gabriel, muchas bendiciones para usted. Espero que Dios le bendiga junto a su familia. Y bueno, no sé quién más se pueda conectar, quién más pueda quedarse viendo el programa, quién más pueda, ¿cierto?, en esta noche escuchar esta enseñanza que traemos para ustedes. Cuando ya son las 10 de la noche, con 9 minutos. Bien, vamos a dar inicio al programa, vamos a dar inicio a esta enseñanza que tenemos, y espero en el Señor que usted pueda compartir el video. Si lo ve de forma diferida, igual compártalo, para que pueda llegar a más personas y así lo puedan ver. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude en esta hora, que Él nos dé de esa sabiduría del cielo, ¿cierto?, para entregar esta palabra. Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos y bendecimos su nombre en esta hora de la noche, Dios mío, porque sabemos, Señor, que solo usted es Dios digno de ser alabado y de ser glorificado. Permita, Señor eterno, que en esta hora de la noche, cuando estamos aquí, Señor, en esta plataforma, Dios mío, a través de estos medios de comunicación que tenemos, Dios mío, con el propósito de enseñar tu palabra, pedimos, oh Dios, que usted pueda ayudarnos a llevar adelante esta labor tan importante, porque no podemos nosotros por nosotros mismos, Señor, ya que no es con ejército ni con espadas, sino con su Santo Espíritu. Por eso pedimos, Señor, que el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso se manifieste a favor de nuestras vidas en esta hora, Señor,
obrando, Dios mío, dándonos la capacidad y así también, Señor, permitiendo que muchos puedan oírla. Yo te ruego, Dios eterno, que este programa sea de bendición para quienes lo vean, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vamos a ir al tema de hoy, sin antes leer una parte de la Escritura, una parte de la palabra de Dios. Voy a leer dos versículos, donde nos habla acerca de esto el mismo Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dijimos en el programa anterior que vivimos en una sociedad donde a lo bueno le llama malo, a la justicia le llama intolerancia, a la verdad le llama odio. Vivimos en una cultura que desafía a Dios, o que está en desafío contra Dios. Una sociedad que ha llevado la maldad a la plenitud, la soberbia, la abundancia y la ociosidad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hoy no solo se practica el pecado, sino que se celebra, se institucionaliza. El pecado no solo se practica, sino que se defiende. La verdad es llamada juicio y la justicia como intolerante. Los que defendemos la moralidad bíblica somos etiquetados como intolerantes, peligrosos y opresivos. Las abominaciones son celebradas en las calles, protegidas por ley y esparcidas por todo el mundo a través del internet. Son enseñadas en las salas de clase. Y la iglesia está en una condición tibia, enredada con el mundo y alérgica a la verdad, susceptible a aceptar todo tipo de falsas doctrinas. Tal como lo dice Pablo a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Estos no son espíritus que vienen con callos y oscuridad, sino que son espíritus seductores, disfrazados como sabiduría, tolerancia, progreso e iluminación. Estas doctrinas no son predicadas en templos paganos, son pronunciadas desde púlpitos, introducidas en libros más vendidos y disfrazadas en mensajes motivacionales. Tal como lo dijera Isaías 700 años antes de Cristo, cuando dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta los días postreros, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y decíamos que muchos predicadores, muchas iglesias han tenido que modificar sus normas dentro de la iglesia e incluso sus mensajes, según ellos, para no ofender a las personas. Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que se ofende con la verdad. Usted le dice la verdad, antes no sé, nos decían la verdad y nosotros terminábamos riéndonos, echando la talla o diciéndole también su verdad a la persona. Hoy no se le puede decir a nadie la verdad. Imagínese usted, antes por ejemplo, alguien moreno se le decía: oye negro, a veces de una forma cariñosa, siempre de forma cariñosa, porque no había tanta maldad en la humanidad. Hoy no se le puede decir así a una persona porque es ofensiva, aunque él sea moreno. Al punto que, ¿se acuerda usted de las galletas negritas? Les cambiaron el nombre
Porque todo eso hoy en día es ofensivo. Pero no solo eso, sino que cuando usted le dice la verdad a la persona, la verdad de su condición. Si hoy en día, pocas iglesias le están diciendo pecador al pecador. Incluso esa palabra se ha sacado desde los himnos. O se ha sacado de los himnos. ¿Por qué? Porque se considera una palabra ofensiva. ¿No es acaso esa la condición en la que el profeta Isaías habla de que la sociedad estaría en los últimos tiempos? Y no solo la sociedad, sino el creyente. El creyente. Pero Daniel 12:3 esto lo terminé diciendo en el programa anterior, solo que estoy recordando para ver lo que vamos a continuar. En Daniel 12:3, Daniel, profetizando de los tiempos futuros, de los últimos tiempos, él habla de aquellos que permanecerán diciendo la verdad, que permanecerán predicando la palabra de Dios, y dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. Los que enseñan la justicia. ¿Qué se enseñan la justicia? Enseñan la verdad. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Es enseñar la verdad. Uno no la está enseñando con el propósito de herir a la persona, sino que la está enseñando con el propósito de que la persona entienda y se convierta, cambie de posición, cambie de fe, cambie de creencia, cambie de camino. Busque el camino verdadero. Recuérdese que el camino de salvación, el verdadero camino de salvación, solo lo encuentran los que andan en santidad. Los demás andan fuera del camino. Entonces, en los últimos tiempos, dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso debe animarnos a nosotros como predicadores a seguir predicando, aunque nos critiquen, aunque nos digan todo tipo de cosas. Seguir predicando la verdad. Porque esa verdad es la que el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuánta falta nos hace en estos tiempos el discipulado en nuestras iglesias? ¿Cuánta falta está haciendo a toda la juventud de la iglesia un discipulado? Pero no un discipulado sencillo, sino, como lo dijera un predicador en alguna oportunidad, un discipulado completo, radical y verdadero. Ese es el discipulado que hace falta hoy en las congregaciones, a nuestros jóvenes. ¿Por qué veíamos jóvenes, por ejemplo, en el coro, y fuera de la iglesia los veíamos haciendo una serie de cosas que no corresponden, que no son acorde con la verdad, acorde con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no lo hemos discipulado. El discipulado completo, radical y verdadero, completo significa que abarca todas las áreas de mi vida, o del aprendiz. Abarca todas las áreas. Radical, que demanda convertimiento. No solo arrepentimiento, sino convertimiento. Hay muchas personas convencidas dentro de la iglesia y no convertidas. Una persona convertida es la persona que ha dejado el camino de la vida pasada, de la vida mundana, y se ha entregado de lleno a vivir en la vida nueva, en novedad de vida, como habla la Escritura. Y verdadero significa sin alterar, sin modificar, sin disminuir el mensaje entregado por el Señor. Le voy a explicar un poquito lo que significa esto. La palabra discípulo proviene de la palabra en latín discipulus, que significa aprendiz
o el que aprende. Ese es el discípulo, el que aprende. Está relacionado con el verbo discere, que es aprender. Aprender. Y también es la raíz de la palabra disciplina. Es la raíz de la palabra disciplina. La palabra disciplina proviene del latín disciplina, con una simple tilde en otra letra que no tiene mayor importancia, que a su vez se deriva de discípulos o discípulo y del verbo discere, aprender. Por lo tanto, el significado etimológico de disciplina se relaciona con el proceso de aprendizaje y con el alumno. Diríamos que no se puede aprender, escuche esto porque es importante esto, para poder resumir lo que le acabo de decir y que se entienda. No se puede aprender sin disciplina. Y no se puede hacer o dar disciplina sin que la persona aprenda. No se puede aprender sin disciplina y que no se puede haber disciplina sin aprender. Entonces, para que una iglesia tenga disciplina, tiene que aprender. Hay que enseñarle a la hermandad. Y no se le puede enseñar a la gente dentro de la iglesia sin disciplina. Si usted le enseña, no sé, a un grupo, hagamos cuenta, a un grupo, no sé, al grupo de predicadores de la calle, por ejemplo. Usted le enseña. Le hace un discipulado al grupo de personas de la calle, de predicadores de la calle. Dentro de lo que usted le va a enseñar va a ir incluida la disciplina. Cosa que alguien tiene que saber sobrellevar, echarse al hombro. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que cada día negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es disciplina. Cuando Jesús dijera, si alguno quiere seguirme o quiere venir detrás de mí, tiene que amarme por sobre todas las cosas. ¿Se recuerda ese texto cuando dice, el que no aborreciere padre, madre, hijo, familia, esposo, esposa, y cuánto más? ¿No es digno de mí? Esa palabra aborrecer no significa odiar a las personas, significa amar menos que a Dios. Eso es disciplina. Y el oyente, el aprendiz, tiene que tomar esa disciplina y ponerla en práctica. O si no, tal como le dijo Jesús a los que habían creído en él, si no permaneciereis en mi palabra, no podéis ser mis discípulos. Y si no conocéis la verdad, no podréis ser libres. También debemos decir esto. La disciplina vino primeramente directa de Dios al hombre. Dios al hombre. Vino a través de los profetas. Vino a través del Hijo. Vino a través de los apóstoles. Viene a través del Espíritu Santo. Viene a través del mensaje que se predica, o de la enseñanza, del estudio, del discipulado. Pero también existe la autodisciplina. No podemos solo recibir disciplina, sino que también tenemos que autodisciplinarnos a nosotros mismos para poder ser discípulos.
y para poder ser, por sobre todo, libre. Cuando Jesús dijo esto, en el libro de Juan 8, 31 y 32, en el 33, este grupo de judíos que habían creído en él. Mire, a veces nos conformamos nosotros con que la persona llegue a la iglesia. Le hablamos del Señor, le hacemos la oración del pecador, que acepte a Cristo, ya es salvo, ¿cierto? Lo invitamos a la iglesia, oh, gloria a Dios, está en la iglesia. Y con eso nos conformamos. Con eso nos conformamos. Jesús no se conformó con eso. Jesús, cuando tomó a sus discípulos, que después fueron sus apóstoles, los tuvo 3 años y medio. 3 años y medio, día y noche con ellos. Para que ellos pudiesen ser verdaderamente libres. Y aún así, al final de su tiempo, al final de esos 3 años y medio, uno se fue con el diablo, o el otro tenía la espada en el cinto. Significaba que aún no confiaba en Dios, que no tenía paz, que no tenía seguridad. Y que estaba lleno de temores, y no solo temores, sino rencores. Otro no creía, no tenía fe. El mismo de la espada le negó 3 años y medio siendo discipulado. Y a nosotros a veces nos basta una escuela dominical para pensar que ya el hermano está discipulado. ¿Se da cuenta la necesidad del discipulado completo, radical y verdadero en la iglesia de hoy en día, de estos tiempos? Por eso tenemos la iglesia que tenemos, hermano. Por eso tenemos la iglesia que tenemos. Una iglesia que si usted se para a predicar la verdad, llueven las críticas. Poco menos que se le pide que se vaya. Pues siempre ha pasado eso. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, a los que habían creído en Jesús, ellos le responden, le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo que nunca habían sido esclavos? Habían sido esclavos en Egipto, habían estado esclavos en Babilonia, habían estado esclavos los sirios. ¿Cuántas veces habían sido esclavos? Y ellos dicen: nunca he sido esclavo de nadie. Es como decirle a alguien que ha conocido a Cristo, que ha sido perdonado, que sus pecados le han sido perdonados, decirle: oye, si tú no conoces la verdad, vaya a seguir siendo pecador. ¿Y cuándo yo he sido pecador? Nunca yo he sido pecador. ¿Cómo que nunca había sido pecador? ¿No te acaba de rescatar Cristo del pecado? ¿O te sacó de la gloria? Esto es lo que pasó. Esta es la discusión que se forma aquí en este momento con el maestro, con el enseñador. Los aprendiz con el enseñador. El enseñador, el maestro le está diciendo: oye, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y tienen que conocer la verdad. Para que sean verdaderamente libres. Y el aprendiz le dice: a ver, ¿cuándo nosotros hemos sido pecadores? ¿Cuándo nosotros hemos sido esclavos de algo? Y Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque cuando uno dice la verdad, las mentes se revolucionan. La mente del aprendiz se revoluciona. Y no quiere oír esa verdad. Por eso este programa es tan poco escuchado. Tiene tan pocos seguidores. Porque a poca gente le gusta que le digan la verdad. Pero si predicásemos de fantasía, de cosas fantasiosas aquí, de hablarte de que Dios te ama, de que Dios te... Oye, eso todo el mundo lo sabe, el amor de Dios todo el mundo lo predica.
Alguien tiene que decirte algunas verdades. Alguien tiene que decir algunas verdades y quizás alguien vuelva a Dios a través de esas verdades. Yo hablo, le dice el Señor, yo hablo lo que he visto acerca del Padre o cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces cuando nosotros comenzamos a predicar esto, y nos falta el que dice, yo también soy hijo de Dios. Es lo mismo. Entonces si eres hijo de Dios, haz las obras de Dios. Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya se alteraron, ya se revolucionaron las mentes y comenzaron a ofender. A tratar de tirarle alguna ofensa a Jesús, porque sabían que Jesús no era hijo de José. Entonces ellos todavía tenían en mente que Jesús había sido la causa de una relación fuera del matrimonio o fuera del compromiso de matrimonio, de un adulterio. Por eso le dicen aquí, nosotros no somos hijos de fornicación. Como queriendo decir, yo soy mejor que tú como predicador. Mira, tú tenés todas estas yayas y yo no tengo tantas. Eso pasa de repente con la gente que no quiere ser discipulada. Con la gente que no quiere conocer la verdad. Y por eso a veces vive esclava de ciertas cosas. Hay gente creyente esclava del temor. Hay gente creyente esclava del odio. Hay gente creyente esclava del rencor. Hay gente creyente esclava de tantas cosas, de la vanidad. ¿Cuánta gente vanidosa hay dentro de las iglesias? ¿Cuánta gente envidiosa hay dentro de las iglesias? Hay líderes envidiosos que quieren el puesto del otro. Son esclavos de eso, esclavos de la envidia. Hay gente que quiere todo lo que tiene el otro, po. Es más, a veces está el matrimonio. No, es que yo también quiero eso que es tuyo. Es que eso que tú tenés yo también lo quiero para mí. Esclavos. Y no son verdaderamente libres porque no han conocido la verdad. No porque no se les predique la verdad, sino porque no quieren oír la verdad. Porque usted le dice la verdad y les pasa lo mismo que estos. ¿Y tú quién eres para enseñarme? ¿Y tú quién eres para hablarme de esto? ¿Y tú quién eres? Quizás en este mismo momento haya alguien pensando así. ¿Y quién es este predicador que dice que predica la verdad? ¿Qué le dijeron aquí? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hay gente que no entiende el lenguaje de Dios porque no quiere escuchar la palabra. Quiere escuchar fábulas. Cosas halagüeñas, como decía el profeta Isaías. Háblanos cosas halagüeñas, háblanos cosas mentirosas. No mires mi corazón, no mires lo que hay en mi corazón, porque en mi corazón hay hartas cosas que no quiero que sepas. No me prediquís la verdad. Hazme un Dios a mi manera. Hazme un Dios a mi manera. Yo quiero un Dios así. Yo quiero un Dios amoroso, cariñoso. Un Dios que me acepte como soy. Un Dios que me ame tal como soy. Sin hacerme mayores cambios. Esa es la gente que tenemos hoy dentro de las congregaciones.
Son pocos los que están dispuestos a oír la verdad, a que se le corrija, hasta a que se le discipline. Son pocos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque hay gente que se pregunta cuál es la verdad. Hay un predicador por allá diciendo yo predico la verdad, y de repente aparece otro diciendo yo predico la verdad, pero es diferente al que dijo anteriormente que predicaba la verdad. Entonces la gente se pregunta cuál es la verdad. La palabra de Dios, legítima, verdadera, real, la palabra de Dios es ley. Y por esa ley conocimos el pecado. Tal como lo dice Pablo a los romanos, le dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Si no existiera la ley de Dios, ¿nosotros qué haríamos? No sabríamos lo que es bueno y malo. Siempre que Dios se relaciona con un individuo como nosotros, tiene que darnos un mandamiento. Escuche, ¿usted quiere ser hijo de Dios? Entonces, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted recibió a Cristo en su corazón y usted dice ser hijo de Dios, Dios le ha entregado a usted un mandamiento. El mandamiento es lo que produce en la vida de la persona la obediencia o la desobediencia. No sé si usted recuerda aquella historia que contó Jesús cuando dijo, un padre llamó a su hijo y le dijo, ve a hacer este trabajo. Ve mañana a hacer este trabajo. El hijo le respondió, no padre, no puedo ir. Y luego le dijo al otro hijo, ve a hacer este trabajo. Y ese hijo le dijo, sí padre, yo iré. Al día siguiente, el que dijo no iré, se arrepintió y fue, e hizo el trabajo. Y el que dijo iré, nunca fue. Entonces el Señor pregunta, ¿cuál fue el que obedeció? ¿El que dijo iré o el que dijo no iré? ¿Se da cuenta? Un mandamiento es lo que produce la obediencia o la desobediencia. Si no hay mandamiento en la iglesia, si no se enseñan los mandamientos en la iglesia, no se puede producir ni la obediencia ni la desobediencia. Porque el mandamiento es el que produce en mi vida la obediencia o la desobediencia. Leamos lo siguiente. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el mandamiento, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si Dios no hubiese dicho eso al hombre, ¿qué hubiera pasado? El hombre va y come del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiese existido el pecado? No. Porque Dios no le dijo. Pero por cuanto Dios le dio el mandamiento, en el hombre se creó la posibilidad de obedecer o desobedecer. Si Dios no hubiese dado el mandamiento, no se hubiese producido en el hombre el obedecer o el desobedecer. Pero por cuanto recibió el mandamiento, el hombre decidió, por cuanto tenía las dos posibilidades, obedecer o desobedecer, decidió desobedecer. Y la consecuencia es la que conocemos hoy.
Cuando Dios elige a un pueblo, de entre todos los pueblos, porque así es de la Escritura, te elegí de entre todos los pueblos, no por ser el mejor, sino por ser el más insignificante de todos. Así le dijo Dios a Israel. Cuando Dios lo elige, Dios le da mandamientos. Éxodo 20, 1, 17, que ya lo vamos a analizar. Cuando Jesús vino, dejó sus enseñanzas. Por eso dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la Escritura en el Nuevo Testamento nos muestra que lo que nosotros tenemos que aprender está fundado, o nuestro conocimiento, más bien nuestro conocimiento de Dios, acerca de Dios, debe estar fundado en las palabras de Jesús y en las palabras de los apóstoles. O sea, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Las cosas que en el Antiguo Testamento fueron sombras, ahora son más reales, o son reales. Lo que fue en el Antiguo Testamento el Cordero Pascual, en el Nuevo Testamento se hizo realidad con el Cordero Santo que entregó su vida por nosotros. Pero también el mandamiento del Antiguo Testamento ahora se grabó en el corazón de los hombres. E incluso se amplió el mandamiento. Entonces, ¿se puede impartir disciplina en la iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Se debe impartir disciplina en la iglesia? Recordemos que no puede haber disciplina si no hay enseñanza. Y si no hay enseñanza, no puede haber disciplina. O sea, para que usted discipline a alguien en la iglesia, tiene que enseñarle. Y no puede enseñarle a alguien sin disciplina. ¿Qué áreas de mi vida disciplina la palabra de Dios? ¿Qué áreas de mi vida disciplina la palabra de Dios? Esas cosas las vamos a ver. Vayamos al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, Dios entregó mandamientos. La pregunta es, ¿los mandamientos son ley? Los mandamientos son ley, ¿verdad? Los mensajes de hoy, con aquellos textos sacados de contexto que se predican, son perjudiciales para los nuevos creyentes. Hay mucho mensaje hoy en día que es perjudicial para los nuevos creyentes. Yo le voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la frase, venid a mí tal como estás que yo no te echo fuera. Esa frase, incluso esa frase, si usted la googlea, como se dice, le sale así. La frase venid a mí tal como estás que yo no te echo fuera, es una cita bíblica que aparece en el Evangelio de Juan 6:37. Le preguntaba yo a los hermanos, ¿dice eso esa cita bíblica? Si usted googlea esa frase, va a aparecer así, va a decir eso, que es una cita bíblica. Venid a mí tal como estás que yo no te echo fuera. En la Biblia en ninguna parte dice esa frase. El texto de Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En ningún momento dice que hay que venir tal como estamos
Y así Dios no nos echa fuera. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué dice la gente cuando oye este tipo de mensaje? ¿Qué dice el nuevo creyente cuando oye este tipo de mensaje? De hecho, yo he escuchado a predicadores decir, en la calle invitamos así a la gente y después en la iglesia les predicamos otra cosa. Como estamos mal. Es que en la calle estamos predicando algo que no es verdad. No podemos predicar en la calle y decir, venid a Dios tal como estás, que Él no te echa fuera, diciéndolo como texto bíblico. Porque la gente se toma de las palabras. Otra de las frases muy conocidas es, en el estado en que llegaste, quédate. En el estado en que llegaste, quédate. Y usted dirá, ¿eso es bíblico? La frase exacta es bíblica. En el estado en que llegaste, quédate. Pero allí la gente se toma de esa frase y dice, no, yo llegué así, así me quedo. Yo llegué en fornicación, me quedo en fornicación. Yo llegué en adulterio, me quedo en adulterio. Yo llegué en la droga, me quedo en la droga. Yo llegué, me gustaba beber, yo sigo bebiendo. Yo me quedo como estoy, porque la Biblia me dice en el estado en que llegaste, quédate. ¿De dónde sale esa frase? Pablo le dice a los corintios, en el capítulo 7, verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces está bien, po. O sea, cuando yo predico ese texto y no leo su contexto, voy a sacar ese texto de pretexto, voy a sacar ese texto y lo voy a usar para un pretexto. Porque no leí su contexto. El contexto de ese texto dice algo muy diferente a lo que nosotros podemos creer. Se refiere exclusivamente a las personas aquellas que trabajaban como esclavos. Y también se refiere a las personas que en aquel tiempo, israelitas, estaban circuncidados o incircuncisos. Circuncidados los israelitas y los gentiles incircuncisos. Pablo le dice, si ustedes llegaron al Señor incircuncisos, quédense incircuncisos. No pasa nada. Si ustedes llegaron circuncidados, quédense circuncidados. No se puede retroceder atrás. No pasa nada. Si ustedes llegaron trabajando como esclavos en alguna casa, sigan trabajando como esclavos, pero pretendan liberarse de esa esclavitud, porque así van a poder servir mejor al Señor. A eso específico se refiere ese texto que dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No hay nada más a que aplicarlo. No se puede aplicar a una condición de pecado ese texto. Si alguien lo aplica a una condición de pecado, lo está sacando de contexto el texto. Por eso, si en alguna oportunidad se predica en su iglesia diciendo, hermanos, en el estado en que está, dice el Señor, quédese, y no le explican lo que acabo de explicarle, esa hermandad está en peligro. Porque debemos reconocer, creer, entender, conocer la palabra, que nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces siempre el corazón del hombre va a tratar de tomarse de alguna posibilidad para poder actuar fuera de la voluntad de Dios. Siempre. Otra frase que se oye es, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y de hecho eso se predica como texto bíblico, no es un texto bíblico. O Dios nos ama a todos por igual. Esta frase
que Dios nos ama a todos por igual, deberíamos más bien decir, el amor de Dios está disponible para todos los que deseen aceptarlo. Esa es la frase correcta. Esa es la expresión correcta. No, Dios nos ama a todos por igual, porque es antibíblico. El amor de Dios está disponible para todos los que deseen aceptarlo. Otros dicen, Dios me ama como soy. También es antibíblico eso. Porque incluso nosotros mismos redarguimos esa frase cuando decimos, hazme a tu parecer. Cuando cantamos el cántico del alfarero. Con ese cántico nosotros damos por eliminada la teología esta, pues de Dios me ama como soy. Solo con el canto. Ni siquiera usando un texto bíblico, solo por el canto. Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Imagínense, solamente eso. Ese texto nos da a entender a nosotros que si no permanecemos en amor, simplemente no permanecemos en Dios. Entonces no cualquiera permanece en Dios. Hay mucha gente que piensa permanecer en Dios, pero no permanece en Dios. No está en Dios. Ha dejado de estar en Dios hace rato. Por eso es que es importante que nosotros analicemos nuestro camino. La Escritura dice, incluso en el Nuevo Testamento, dice, si nosotros meditásemos en nuestros caminos, analizásemos nuestros caminos, no pecaríamos. Tres razones por qué Dios da los mandamientos. Tres razones. Primero, porque somos hechura suya. Lo que Dios hizo, Dios tiene todo el derecho de darle mandamientos. Somos hechura de Dios. Segundo, porque es nuestro Dios. Si usted lo llama así, mi Dios, entonces Dios tiene todas las atribuciones para darle a usted mandamiento. Y es más, es nuestro Dios con consentimiento nuestro. Nadie nos obligó a ser hijos de Dios. Nadie lo obligó a usted a aceptar a Cristo. Nadie lo obligó a usted a ir a una iglesia. Nadie lo obliga a usted a estar en una iglesia. Estamos en una iglesia con consentimiento nuestro. Por lo tanto, Dios tiene el doble derecho de darnos mandamientos. Y tercero, en el caso de Israel, porque los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y en el caso nuestro, porque nos sacó de la esclavitud del pecado. Tiene todo derecho a darnos mandamientos. Todo derecho. ¿Qué mandamiento nos da Dios? Vamos a analizar los mandamientos que le dio Dios a Israel. La pregunta que nos podríamos hacer aquí es, nosotros bajo la gracia, creo que ya la hice más atrás esa pregunta, pero la vuelvo a hacer. Nosotros bajo la gracia, ¿cumplimos la ley de Dios? ¿Tenemos que cumplir la ley de Dios o no? Porque hay mucha gente que dice, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley no tiene nada que ver con nosotros. ¿Pero a qué ley se refiere? Porque los mandamientos son ley. Si bien en la Biblia hay más de 600 leyes o 600 mandamientos en el Antiguo Testamento para Israel, dados para Israel, más de 600 mandamientos. En el Nuevo Testamento toda la ley y el mandamiento ¿cómo diríamos en este tiempo?
se archiva, por decirlo, en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento nos habla de todo lo que se relaciona con Dios. Y el segundo mandamiento nos habla de todo lo que se relaciona con los demás seres humanos, con el prójimo. Entonces en esos dos mandamientos están todos los otros mandamientos, los más de 600 mandamientos están ahí. Pero vamos a analizar los 10 mandamientos. ¿Qué nos habló Dios a través de los 10 mandamientos? Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa frase o ese versículo revela la autoridad que Dios tiene para dar el mandamiento. La autoridad que Él tiene. Yo soy Jehová tu Dios. Punto. Es como cuando nosotros le decimos al hijo: yo soy tu padre, por lo tanto me obedeces. O yo soy tu madre, le dice usted al niño. No va a ir a buscar a carabinero para que le obedezca al niño. Aunque a veces cometimos el error de decirle, no sé, la madre le dice: le voy a decir a tu padre que te está portando mal. Él te va a corregir. ¿Por qué no lo corrige usted si es su madre? O le voy a decir a tu madre que te venga a corregir. ¿Por qué no lo corrige usted si es su padre? Tiene toda autoridad para corregir al niño. Imagínese que Dios estuviese pensando: a quién busco para que corrija este desordenado. No, Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios. No hay otro. Aquí no va a venir María a disciplinarnos, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles, ni los santos que hoy en día dicen que son santos. No van a venir ellos a disciplinarnos, porque ellos no son nuestro Dios. Ni va a venir Alá, el Dios de los musulmanes, ni Mahoma, ni Confucio, ni todos estos líderes que han existido en la historia de la humanidad. No van a venir ellos a disciplinarnos. Quien nos viene a disciplinar es Dios. Él dice: yo soy Jehová tu Dios, y punto. ¿Cuáles son los mandamientos que da Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Se refiere a la idolatría. Si hay puros creyentes aquí, no hay problema, no creo que tengan idolatría. Pero hay cosas que son idolatría, y a veces están en nosotros. Porque no, idolatría no se trata solamente de una imagen hecha de talla, ya sea de madera, de oro, de plata, de barro, de lo que sea, de piedra, sino también una semejanza, o una semejanza, sino también una semejanza. Ahí debería haberle puesto una coma. Esta palabra incluye algo fantástico. ¿Ha oído, por ejemplo, usted decir a las personas a las que no conocen a Dios, porque usted no? Me visitó la persona que murió. Me visitó mi abuelita. No, el otro día me visitó mi abuelita y me dijo no sé qué. ¿Ha oído eso? Eso es idolatría. Hay otros que dicen: no, si mi hijo tiene un duende que lo cuida. Es idolatría, son cosas fantásticas. El pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación con este mandamiento es dar la gloria, el honor, el afecto y el interés debido
a solo Dios, a cualquier criatura. Incluso, por ejemplo, el orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del vientre un Dios. Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso es que en este tiempo nosotros debemos de enfocarnos en Dios. Dios es nuestra prioridad. Dios es mi pensamiento, Dios es el que me activa, Dios es el que me ayuda, Dios es el que me anima, el que me fortalece, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me guarda, Dios es el que va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es el único, no hay otro, no es mi suerte. A veces la suerte tiene más importancia que Dios en la vida de las personas. La casualidad. En Dios no existe la casualidad. Cuando usted tiene su mente puesta en Dios, no existe la casualidad. No es casualidad. No, tuve suerte. Es la bendición de Dios. Porque cuando usted le da más honor a la suerte que a Dios, entonces su suerte es su Dios. No es la bendición de Dios, es su suerte. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que a Dios o en Dios, de esa, sea lo que sea, nos estamos efectivamente haciendo un Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es Dios a quien usted tiene que adorar, a quien usted tiene que servir. Cuando usted dice, no, sí, me fue bien, tuve suerte, usted está adorando la suerte. Pero cuando usted dice, me fue bien, gracias a Dios, Dios me ayudó, Dios me sostuvo, Dios me protegió, Dios me abrió esa puerta, ¿qué hace usted? Está adorando a Dios, al Dios verdadero. Cualquier actitud, cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos, puede ser considerado un Dios o una idolatría. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no puedo llegar a Dios a través de otra cosa. Yo no puedo llegar a Dios a través de otra persona. Pastor, ore por mí para que Dios me ayude. Sí, podemos orar por las personas para que les vaya bien. Podemos bendecirlos para que les vaya bien. Pero a veces la gente confía más en el pastor que en Dios. ¿Sabe usted que la misma Biblia se puede convertir en una idolatría? Cuando usted toma la Biblia y la pone en el velador abierta con el Salmo, ¿cuánto es el Salmo 81? Salmo 81 creo que. Cuando usted la pone ahí para que me proteja. Hermano, el diablo se sabe el Salmo 81 al revés y al derecho. No es la Biblia abierta que le va a proteger. Es el Dios que inspiró la Biblia, es el que nos protege. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Y dice que esos ángeles actúan con el poder de Dios, no con el poder de la Biblia. Si bien la Biblia, la palabra es poderosa, cuando la usamos correctamente, pero cuando la mal usamos, no funciona. Porque la Biblia funciona bajo el poder de Dios.
Entonces el poder de Dios es más grande que el poder de la Biblia. No sé si me explico. No porque usted tenga la Biblia abierta, Dios lo va a proteger. Lo va a proteger Dios porque usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. Dice de los que le temen, pero yo lo digo, lo parafraseo de esa forma para que usted me entienda. Los que temen a Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, Jesucristo. Uno puede llegar a Dios. Acá a veces hay personas que yo sé que Salmo 91 era, Salmo 91. ¿Qué Salmo había dicho? Salmo 81 dije yo. No, Salmo 91, Eso significa que no tengo el Salmo abierto arriba el velador, porque si no me acordaría. Salmo 91. A lo mejor la hermana Bella lo tiene. ¿Cómo se acordó? Yo no me acuerdo, no me acordaba. Vamos a ir a revisar el velador a ver si la Biblia está abierta en el Salmo 91. Que Dios nos ayude. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Usted no puede clamar a Dios a través de otro nombre. Usted no puede pensar que porque usted pertenece a la iglesia tanto Dios lo va a salvar o lo va a guardar. Usted tiene que saber que usted va a ser salvo porque reconoció a Jesucristo como su único Señor y su suficiente Salvador. Su único Señor. A veces la gente no entiende esa palabra. Cuando usted dice, Señor, te acepto como mi Señor, debemos explicarle a la persona qué significa aceptar a Jesús como su Señor. Significa de aquí en adelante soy tu esclavo. Soy tu servidor, tu seguidor. Estos son los únicos medios por los que actúa Dios. Si nosotros hacemos algo diferente, Dios no va a actuar. Por eso hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace esto otro conmigo? ¿Por qué Dios no me... ¿Por qué? Porque está actuando por un camino equivocado. Algo estamos haciendo equivocado. Dejamos la idolatría pagana, pero todavía hay idolatría en el corazón que no lo hemos dejado. Otra de las costumbres muy comunes en nuestra sociedad y que también tiene que ver con el paganismo es lo que se llama, si bien esta palabra no la va a encontrar usted en el diccionario, solamente la va a encontrar si la pone ahí en Google, le va a salir alguna explicación. Los que creemos o los que creen en el agüerismo, los que usan el agüerismo. ¿Qué es agüerismo? Esa palabra es sacada de la palabra agüero. La palabra agüero está en la escritura como agorero. Agüero es la práctica y agorero es la persona que practica el agüerismo. ¿Qué es esto de agüero? Procedimiento o práctica de adivinación utilizado en la antigüedad y en diversas épocas por pueblos supersticiosos y basado principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etc. ¿Ha oído usted decir, por ejemplo, no paso por debajo de la escalera porque es mala suerte? ¿O que no se me cruce el gato negro?
Bueno, y una serie de cosas que podríamos hablar aquí acerca de esta práctica. Hay muchas cosas. El otro día hablábamos, por ejemplo, de el usar la ruda como que se lleva las malas vibras, algo así. Ah, no, hay que tener una mate ruda en la casa porque esa se lleva las malas vibras. ¿Cómo se llevan las malas vibras una mate ruda? Bueno, hay gente que pone... Hay bueno, esto es para los que tienen suegra o suegro. Dice que para que se vaya luego la suegra hay que poner ¿cómo es? La escoba atrás de la puerta. Esa es una práctica de agüerismo. Me recordaba el otro día cuando daba esta enseñanza en la iglesia de cuando canta la tenca. Mi tío está por ahí y era del campo, debe acordarse. Cuando cantaba la tenca uno decía, va a llegar visita. Cuando había muchas hormigas en el tiempo antes del invierno y de repente se escondían las hormigas, decíamos, hoy va a llover luego porque se escondieron las hormigas. Hasta los ratones tenían su creencia. Eso es agüerismo. Pensar que a través de algo me va a suceder algo bueno o va a suceder algo malo. Pensar que a través dice que el canto y el vuelo de las aves se utilizaba. Fenómenos meteorológicos y una serie de cosas más. Como las plantas, como el diente de ajo, como la pata de conejo, como la cruz de Palque, el manojo de Palque, el elefante con el billete en la trompa. Todo eso es agüerismo. Y es una práctica prohibida por Dios. Dice en Levíticos 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre. Luego dice, no seréis agorero, ni adivino. Agorero, ahí la palabra agorero es el que practica el agüerismo. Y en Deuteronomio 18:10 es la palabra sortílego, el que practica el agüerismo. Y son prácticas prohibidas por Dios. Todo ese tipo de prácticas que no solamente en la antigüedad se realizaban, sino también en el tiempo moderno. ¿Cuáles serán las consecuencias de practicar estas cosas? Porque tiene que tener su consecuencia. Éxodo 20:5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice él, yo. O sea, no hay otro, yo, dice él. Yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. Fuerte. Esa palabra indica que es poderoso, todopoderoso. El único ser que es todopoderoso es Dios. Por eso tiene toda la autoridad para decir, yo soy fuerte, celoso. Celoso. Él nos quiere solamente para Él. Dice que a nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso, o usted es de Dios o no es de Dios. No hay términos medios. O yo soy de Dios los domingos y los otros días no. No sirve. No existe eso. O usted es de Dios 24/7 o no es de Dios. Simple. Jesús lo dijo. Cada día tienes que tomar mi cruz y seguir en pos de mí. Cada día. Fuerte, celoso. Pero miren lo que dice después. Que visito la maldad. O sea, el que no, o el que practica estas cosas que hemos leído anteriormente, como idolatría, paganismo, o este tipo de creencias, de agüerismo, se usa la palabra también supersticiones. El que practica este tipo de supersticiones,
¿qué recibe? ¿Qué hay para él? Yo visito, dice él, yo visito la maldad de los padres, o sea, del que practicó estas cosas, puede que sobre él no recaiga algún problema. Puede que recaiga en el hijo, en el nieto o en el bisnieto. Algunos utilizan la frase que los hijos no comerán las uvas agrias de los padres. O sea, a los hijos no le dará la dentera de los padres que comieron las uvas agrias. Y dicen que ya los hijos en este tiempo no reciben las consecuencias. Pero la escritura está tan clara que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Aquí no es que los padres eran malos sobre los hijos, sino que significa que la maldad de los padres recae sobre los hijos, los nietos y los bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación, dice. Si un padre no ama a Dios como debiera, si un padre practicó la hechicería, practicó el paganismo, practicó la idolatría y nunca se arrepintió de eso, podría recaer una maldición hasta la tercera y cuarta generación de ese padre. Porque la Escritura lo dice y Dios no miente. Usted dirá eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está claro en el libro de Romanos capítulo 1 verso 18, se lo voy a leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, la ira de Dios, la ira, el enojo, el juicio de Dios, el castigo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta aquí pareciera no hablar nada de idolatría y esas cosas, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Profesando ser sabios se hicieron necios. Aquí está, mire, dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces está hablando de la maldad de los hombres cuando razonaron en su corazón diciendo, como se recuerda cuando Moisés no llegaba del monte y ellos razonaron, dijeron, Moisés se fue, no, Moisés no va a volver, ya hagámonos unos dioses para que nos guíen. Pero esto también puede ser verdad, y si paso por debajo de la escalera me puede ir mal, entonces no, mejor no paso. Eso es razonar en su corazón. El razonamiento humano es muy peligroso. No podemos vivir conforme el razonamiento humano, el razonamiento de mi corazón. Debemos vivir conforme lo que Dios dice, para que nos vaya bien. Porque dice que estos personajes, o los seres humanos, razonaron en su corazón, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
O sea, el castigo de la idolatría es que Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué se refiere eso? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí lo va explicando. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. El homosexualismo, el lesbianismo, es un castigo de Dios, porque los hombres honraron más las criaturas que al Creador, siendo que Dios desde un principio lo ha establecido claramente. Nadie puede decir, es que yo no sabía, porque Dios desde un principio lo ha enseñado, mostrando, dice, de tal manera mostrando por las mismas cosas creadas. La palabra de Dios dice que, ¿cómo dice el texto? Ya se me olvidó. Se me olvidó el texto que le iba a decir. Solo me acuerdo de una parte. Si alguien se acuerda, me lo dice. ¿Y cuál es la parte que me acordaba? También se me olvidó, ¿no? Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. ¿Cómo dice la parte? Se me fue la parte primera del texto ese. Es un salmo, creo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nadie puede decir que no lo sabía, porque los predicadores siempre hemos estado predicando sobre estas cosas, o contra estas cosas, contra estas prácticas paganas, sobre la idolatría, el paganismo, la hechicería. Todas son prácticas prohibidas por Dios. Las creencias estas del agüerismo son prácticas prohibidas. Prohibidas. Si usted tiene la cruz de Palki en su casa, pésquela y bótela a la basura al tiro, quémela al tiro, destrúyala al tiro. Si usted tiene alguna cosa ahí que usted cree que a través de eso le va a producir una buena vibra en su casa, quémelo, destrúyalo, hágalo tira. No importa lo que le haya costado, hágalo pedazo. Si usted cree que una crucecita en el pecho le cuida, si usted se pone una cadena de plata para que lo cuide, bótela, hágala tira esa cadena al tiro. No, me refiero a la cadena en sí, sino si usted la tiene por un propósito. Porque si usted se pone una cadena de plata simplemente como un adorno, no causa ni un problema. Pero si usted se la pone como protección, ya es un problema. Es una práctica pagana. Porque Dios lo protege sin cadena o con cadena. Si usted anda trayendo algo en su cartera, en su billetera, que para la suerte, bótelo. Si usted anda trayendo a un Jesús crucificado en un crucifijo y dice, aquí ando trayendo a mi Señor, bótelo, no sirve, hágalo pedazo, no sirve. Porque es peligroso.
Tengo ayudante en el programa, ¿ve? Salmo 19, verso 2. Verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Cualquier práctica que usted tenga, sáquela. Porque las consecuencias pueden ser terribles después. No para usted quizás. Pueden ser para sus hijos o para sus nietos o bisnietos. Porque mire, aún hay más consecuencias. No solo esto que conocemos y que hoy está muy, muy común en la sociedad. Niñitos creyéndose niñas y niñas creyéndose niños. Pequeños. Y con las enseñanzas de estos gobiernos paganos de hoy en día, ¿qué más tenemos? Para multiplicar el paganismo, para multiplicar el pecado. Es claro aquí, es claro aquí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque se convirtieron al paganismo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución, el pago, el castigo. Usted dirá, pero el niño, ¿qué culpa tiene? Es que Dios dijo que caería sobre el niño hasta la tercera y cuarta generación. ¿Podemos nosotros discutirle eso a Dios? Pero Dios, ¿por qué no lo castigaste a él? Si él fue el pagano, si él fue el ídolo, ¿por qué no lo castigaste a él? No solo eso puede pasar, porque hay más. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No es esta la sociedad moderna que tenemos hoy? ¿No es esta la sociedad moderna? ¿Usted escuchó del hombre que en Santiago la Reina mató a su hermano y a sus dos sobrinos? ¿No es tener una mente reprobada? ¿No es estar atestado de todo esto? Envidia, avaricia, maldad, deslealtad, sin misericordia, sin afecto natural a la familia, a mi sobrino. ¿No es esta la sociedad que tenemos hoy? ¿No es esta la juventud que tenemos hoy llena de jóvenes delincuentes? Asesinos, jóvenes, jovencitos, niños, asesinos. Drogadictos, alcohólicos. Terrible. Y nos preguntamos por qué esta sociedad está así. ¿Por qué esta sociedad está así? La única forma que hay es cuando usted llega a Dios. Y cuando usted en ese momento llega a Dios, usted tiene que orar
para que esas maldiciones que venían o que podría venir arrastrando usted o su familia, se corten allí. Se corten. Ya no siguen de aquí en adelante. Si mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue pecador, fue idólatra, fue pagano, fue hechicero, pero aquí se corta. Porque yo conozco a Cristo. Y Cristo rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura con el mal. La rompe Cristo. Él los exhibió públicamente, dice allí en la cruz. Y los derrotó. Levantándose de entre los muertos, se levantó victorioso. Y él pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y somos lavados y redimidos en la sangre del Cordero, de allí comienza una nueva generación para nosotros. Comienza una nueva época, una nueva estadística, una nueva historia. Le termino de leer el versículo porque me falta un versículo ahí, verso 32 de Romanos 1. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso debe entender todo creyente que debe despojarse de todas estas cosas y creencias paganas cuando llega a la iglesia, para poder recibir las misericordias que Dios tiene preparadas para él. Ya que, como dice Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la diferencia con el que no guarda los mandamientos de Dios, que Dios hace misericordia. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, tenemos que guardar los mandamientos de Dios para que pueda haber misericordia de Dios para con nosotros. Porque si alguien me dice: es que los mandamientos, las leyes eran para el Antiguo Testamento, nosotros estamos bajo la gracia, entonces nosotros podemos tener idolatría. Porque la idolatría supuestamente está en las leyes de Dios. ¿Podemos adorar a otras imágenes? No. La diferencia es que hoy la ley está escrita en nuestro corazón. No podemos decir hoy en día nosotros: yo no conozco la ley, está escrita aquí. ¿Y cómo sé que está escrita? ¿Cómo se escribió aquí? Porque está o es entregada a nosotros a través del Espíritu que vive en nosotros. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nosotros. En el Espíritu Santo está el conocimiento de la ley y de la verdad. Y ese Espíritu Santo nos revela a nosotros las verdades. Algo que se llama razón. Eso es lo que usa el Espíritu Santo, la razón. A través de la razón a nosotros nos dice: eso está mal y eso está bien. Pero dirigida por el Espíritu Santo. Porque la razón dirigida por mi corazón es terriblemente peligrosa. Pero la razón utilizada por el Espíritu Santo me guía a la verdad y a la justicia. Si bien el castigo es hasta la cuarta generación de los que le aborrecen, para los que aman a Dios tienen una promesa de bendición hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. O sea, usted cuando viene a Dios y renuncia a todas aquellas creencias paganas, usted tiene bendiciones hasta 1000 generaciones.
Y eso lo dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Él nunca te va a fallar. Es Dios fiel, nunca te va a fallar. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. No con todos, a los que le aman. ¿Te ama Dios? A los que le aman. Por eso le decía yo que esas expresiones, Dios nos ama a todos por igual, son expresiones erróneas que de alguna forma perjudica al creyente nuevo. El creyente tiene que saber que si usted ama a Dios, Dios le va a amar. Si usted ama a Dios, Dios va a mostrar su misericordia. Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque no solo hay que amarle, no solo hay que amarle de labios. Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no guardaba los mandamientos. El creyente tiene que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Tal como lo dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quizá usted no vea grandezas en su vida. Quizá usted no vea muchas cosas. Quizá usted sea un simple hermanito en la iglesia. Pero si usted es fiel, quizás su hijo sea un tremendo siervo de Dios. Quizás su nieto sea un tremendo siervo de Dios. Quizás su bisnieto sea, o hasta 1000 generaciones Dios puede acordarse de su fidelidad y decir, por la fidelidad de aquel que estuvo allá en el año 2025. Digo, si el Señor tarda en venir, que no sabemos. No estoy hablando de que Dios va a tardar hasta 1000 generaciones para venir. Estoy diciendo que si Dios tardara en venir. Dios es Dios, hace como Él quiere. Podría acordarse Dios hasta 1000 generaciones de su fidelidad a Dios. Qué fiel es Dios, ¿no? Qué fiel es Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga a nuestros hermanos que se quedaron allí viendo el programa. Tuvimos a varios conectados todo el rato ahí, así que muchas gracias por quedarse. No sé quiénes estén. Ahí manifiéstese para poder saber quiénes están y saludarlos y no saludar a los que no están. Dios bendiga a los hermanos que siempre ven el programa, que siempre nos siguen. Esté atento para los días lunes a las 9 de la noche. Los días... Por ahí está mi hermano Gabriel. Él se quedó viendo el programa. Dios bendiga, hermano Gabriel. Hermana Matilde. ¿Qué ha sabido, hermano Gabriel, de Joaquín? ¿Ha sabido algo? Estuvimos orando acá el lunes. La hermana Andrea también. No la había visto, pero estaba viendo el programa. El pastor Pedro también estaba. ¿Ven que no se habían visto? La hermana Luz, también ahí, con ojos llorosos, la hermana Luz. No es por la alergia, ¿cierto? La hermana Bella también está. Confiamos que Dios va a hacer la obra. Así que le encargamos la oración. Le encargamos la oración por Joaquín Escobar y Llanes. Le encargamos la oración por él. Espero en el Señor que Dios le comience a hacer la obra en ese niño. Hemos visto cosas maravillosas, milagros maravillosos. Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Seguiremos en el próximo programa hablando de estos mandamientos que el Señor nos dio
como disciplina. Seguiremos en el próximo programa hablando de el tomar el nombre de Dios en vano. Elisa Mundaca, mi hija, también se conectó por allá por el sur. Trabajando, pastor, ¿qué hace trabajando tan tarde? ¿Cómo va a estar trabajando a esta hora? Aquí son las 12 de la noche. Ah, son los ojos tapados. Ah, es que yo lo había visto lloroso, son los ojos tapados. ¿Para qué te escondes, hermana Lu? Mi hermano Sergio también allá en la playa, en Tongoy. Dios le bendiga, hermano Sergio. Dios le guarde. Le proteja ahí el Señor. ¿Ah? Vivimos en una sociedad tan rara, hermano, tan extraña, que allí en Nueva York se recuerda del 2000, el año 2000. ¿El año 2000 fue? 2010, no, 2000. 2000. 25 años atrás del atentado de las Torres Gemelas. ¿Quién hicieron ese atentado? Se supone que fueron personas musulmanes. Allí se eligió un alcalde musulmán estos días. Comunista. Terrible, ¿eh? Sabiendo lo que está pasando, hermanos, porque alguien puede decir, no, es que no todos los musulmanes son malos. Sí, tiene razón. Pero la mayoría tienen las mismas creencias. Estos días le voy a traerle todos los textos que aparecen en este libro que ellos tienen, que hablan del odio. La gente es capaz de escoger al diablo. Si le dan a escoger al diablo o a Dios, la gente es capaz de escoger al diablo hoy en día. Prefieren al diablo. Terrible, ¿eh? Por eso, si usted quiere crecer, quiere aprender, quiere surgir en la vida como cristiano, tiene que ser selectivo de lo que escucha, de lo que aprende. Selectivo. No todo es palabra de Dios. No todo es palabra de Dios. Hay mucho engaño, como leía una parte hace rato, al principio. Hay muchos mensajes falsos, doctrinas falsas, disfrazadas de mensajes motivacionales, de mensajes de luz. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló. Y luego Dios dirá, yo nunca les he hablado, o nunca les he mandado a decir. Nunca. Tal como pasó en los tiempos de Jeremías. Bien, espero en el Señor que esta enseñanza le ayude. Como les digo, vamos a seguir haciendo este tema. Queda bastante todavía. Y vamos a añadir otras cosas más aquí, en este tema. Así que le invito a que nos siga escuchando el viernes a las 10 de la noche. Miércoles a las 10 de la noche vamos a tratar de estar los miércoles y viernes, como mínimo. Y el lunes a las 9 de la noche. No se pierdan el programa del lunes, porque también es de mucha bendición. Espero que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Comparta este video. Compártalo para que llegue a más personas. Tenemos solo dos veces compartido. Muy poquito. Muy poquito. Así no llegamos a nadie. Así no llegamos a nadie. No sé por qué se ve muy pixelada la imagen. No sé si se verá. Ah, no, ahí se recuperó. Se veía mal la imagen del computador.
Mi hermana Matilde también está por ahí, dice, tiene toda la razón. Pastor, bendiciones para usted. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted también. Gracias porque ha sido por mucho tiempo ella una fiel auditora de este programa. Una fiel auditora. Como el hermano Sergio, ¿quién más de los que están aquí? Se me arrancó el celular. Como el hermano Sergio, ¿quién más? El hermano Gabriel. Por mucho tiempo ha sido auditor de este programa, la hermana Bella. Por muchos años. No sé de cuántos años ha seguido este programa, pero por hartísimo tiempo. Espero que Dios les bendiga grandemente, grandemente. Vamos a ver si hacemos una página por ahí para salir a través de YouTube también, porque estos videos se borran en el mes. Este video dura exactamente un mes y se borra. Espero que Dios nos ayude para poder seguir ampliándonos y hacer de este programa una bendición para muchas personas, ¿ya? Llegar a muchos lugares. Hagamos el empeño. Con su ayuda, ¿cómo puede ayudar usted? Compartiendo el programa. ¿Ve? Ahora ya subió a 6 veces compartido. Así podemos más, ¿por cierto? Así podemos hacer algo más. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a llevar este mensaje, el mensaje de la palabra del Señor. Siga orando por este programa y esperamos que Dios nos pueda ayudar en todo. En todo. Ahí también está la aplicación de la radio, si usted quiere descargarla. En los programas aparece. También apareció por ahí la pastora Sandra. Dios le bendiga. Alcanzó pastora Sandra. Dios le bendiga. No se estaba conectada hace rato, pero no la había visto después. Es que se pierden acá, pues hay muchos que se conectan y yo no los veo. Hay muchos que se conectan y yo no los veo. Y eso es porque no son seguidores de esta página. Así que tiene que ponerle ahí seguir. Al que no vi fue al pastor de Talca. Siempre él lo ve, pero hoy día no lo vio, parece. Gracias, Dios le bendiga. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Si el Señor viene, mejor. Pues, nos vemos en el cielo. Bendiciones.